Aparecer en ChatGPT se ha convertido en una de las grandes ventajas de cara a los próximos años, y es que cada vez más usuarios hacen búsquedas y consultas en dicha plataforma. La realidad es que muchos usuarios, entre los que me incluyo, nos fiamos de la respuesta que nos da ChatGPT. Y probablemente te haya pasado que te hayan llegado clientes a tu despacho diciendo que te han encontrado por ChatGPT y son clientes que van directamente a consulta y a firmar la hoja de encargo. Es como si se fiaran muchísimo más de la opinión de ChatGPT que la de su propia madre. Con lo cual, aparecer en dicha plataforma nos va a ayudar muchísimo a conseguir clientes de cara al futuro, pero también en el presente. Si aún no me conoces, soy Nicolás Álvarez y me dedico a ayudar a bufetes de abogados a escalar gracias al marketing digital, en concreto haciéndoles que aparezcan en Google y ChatGPT cuando se buscan sus servicios. Debajo de este vídeo tienes un enlace para acceder a varios documentos, entre ellos esta misma presentación que te estoy compartiendo. Así que dicho esto, vamos al grano. ¿Cómo puedes hacer que tu bufete aparezca en ChatGPT o al menos maximizar las posibilidades de que lo hagas? Cuando acabes de ver el vídeo te vas a dar cuenta que todo lo que te voy a contar tiene todo el sentido del mundo y que no dejan de ser algoritmos que son muy manipulables. Empecemos por el principio. La IA se basa en información y esa información la coge mayoritariamente de fuentes de información como Internet. Con lo cual tenemos dos opciones, aparecer en esa fuente o convertirnos nosotros en la fuente de información. Es decir, si ChatGPT está basando su respuesta en un contenido de un medio que hable de temas legales, pues tendremos que aparecer en esa fuente, en ese medio. O dos, intentar que ChatGPT coja nuestro contenido y lo referencie en sus respuestas. La pregunta es, o que te deberías hacer es, ¿qué fuentes está cogiendo ChatGPT antes de dar una respuesta y cómo podemos convertirnos en esa fuente? Entonces, tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es entender qué está mostrando ChatGPT. Para eso te tienes que hacer las mismas preguntas que se haría tu cliente, preguntas o búsquedas. La más común en cuanto a búsquedas va a ser abogado más especialidad en tu ubicación, o sea, abogado laboralista en Valencia, abogado civil en Tenerife. Lo que sea que hagas, haz esta búsqueda en ChatGPT y verás qué resultados te está dando. Cuando hagas esta búsqueda es importante que te fijes en, uno, qué te está mostrando, qué dice de la competencia o de ti y si hay algún denominador común. Te pongo aquí un ejemplo de una búsqueda que hice ayer mismo sobre cuáles son los mejores abogados de divorcios en Madrid. Entre ellos sale mi clienta. Y si te fijas, la estructura de la respuesta es siempre la misma. Nos da el nombre del despacho, la especialización, por qué destacan, la valoración de Google y un poco más de información sobre contacto y ubicación. Con lo cual, incluir esta información dentro de nuestra web de forma estructurada nos va a ayudar a potenciar que aparezcamos aquí. Es decir, ChatGPT está teniendo en cuenta la especialización y el por qué destacan, aparte de las reseñas de Google. Con lo cual, esta información es importante que la mostremos luego en nuestra web o la información que le demos a Google. Solo con esto ya te habrás dado cuenta de qué variables está teniendo en cuenta y qué cosas debes empezar a mirar tanto en tu sitio web como en toda la comunicación que hagas en Internet. Pero es importante que sepas también qué fuentes está teniendo en cuenta. Si te vas debajo de la respuesta que te dará ChatGPT, hay una sección de fuentes, que le he marcado aquí con un cuadrito, me ha quedado más feo que yo que sé, pero es lo de menos. Cuando le pinchas, a la derecha te va a salir un listado de cuáles son las URLs o los contenidos en los que se ha basado para dar esa respuesta y aquí es importante que hagas dos cosas. Lo primero, entiende qué tipo de contenido está poniendo aquí. ¿Son webs de despachos? ¿Son directorios? ¿Son contenidos informativos? Intenta identificar qué está mostrando. Ya te lo digo yo, que aquí hay un contenido que es nuestro, un contenido que hemos publicado en el blog, hay una web de un despacho, hay un directorio y hay otra web de un despacho. Con lo cual, todo esto lístalo porque lo vamos a utilizar en la siguiente fase. Luego, ¿qué está teniendo en cuenta? Más o menos ya lo hemos visto, ¿no? Está teniendo en cuenta la especialización, el por qué destacan. Esto va a variar muchísimo en función de la ubicación en la que estés y el área de especialidad, ¿vale? Pero suelen ser los mismos denominadores comunes. Entonces, tienes que pensar qué está teniendo en cuenta. Por un lado, lo podemos ver, podemos intentar nosotros adivinar qué variables está teniendo en cuenta, pero no te compliques la vida, pregúntaselo directamente. Se lo preguntas y te va a decir, pues mira, la especialización es el prestigio y la trayectoria, con lo cual nos está hablando de los años de experiencia, del reconocimiento público, miembros de asociaciones, nosotros justo en la web tenemos puesto las asociaciones a las que pertenecemos, el colegio y otros premios, así como historial de casos de éxito, etc. Este punto, por ejemplo, no lo tenemos, y luego las valoraciones y las reseñas. Entonces, con esto que te quiero decir, no te centres solo en lo que tú ves o en las respuestas que tú estás viendo, sino que le preguntes al propio ChatGPT qué variables ha tenido en cuenta a la hora de darte ese listado y no otro. ¿Y por qué no te ha dado, por ejemplo, tu despacho? ¿Qué variables ha descartado de tu despacho para no ponerlas aquí? Es tan simple como eso. Si quieres ir un paso más allá y quieres saber qué búsquedas está haciendo para encontrar esas fuentes, porque al final ChatGPT, cuando tú le haces una pregunta,
muchas veces, si es una pregunta de este tipo, de cuáles son los mejores abogados de divorcios, lo que va a hacer es entrar en Internet. Pero no va a entrar en Google, va a entrar en Bing, ¿vale? Aquí te estoy haciendo un spoiler, pero es importante que tu web esté en Bing, no solo en Google. Entonces, si quieres saber qué búsquedas está haciendo para encontrar esa información, te puedes descargar esta extensión de Chrome, se llama Query Detector for ChatGPT, y cuando haces una búsqueda, debajo de las fuentes incluso que te he puesto aquí, justo debajo de las fuentes, te aparecerá esto, que son las búsquedas que ha hecho, lo voy a ampliar un poquito para que se vea todo perfecto, que son las búsquedas que ha hecho ChatGPT para encontrar cuáles son los mejores abogados de divorcios. Si te fijas, hay determinadas palabras clave o determinadas búsquedas que se repiten. Se repite el año, se repite la ciudad, hay algunas en inglés, se repite la palabra ranking, best, chambers, con lo cual aquí ya hay muchas señales que si eres un poco avispado ya te habrás dado cuenta de qué cosas está buscando, qué variables está teniendo en cuenta y cómo lo podemos usar a nuestro favor. Pero si aún no lo tienes claro, déjame que te cuento cómo podemos influenciar a ChatGPT. Tenemos que hacer tres cosas: aparecer en las fuentes de información que está teniendo en cuenta, convertirnos en esa fuente y modificar nuestro sitio web adaptándolo a ChatGPT para hacer que sea mucho más sencillo, que lo lea y que lo entienda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aparecer en las fuentes de información que ya tienen en cuenta? Pues aquí te va a tocar sacar la cartera y pagar a otras webs o directorios o lo que sea para aparecer en ellos. Hay muchos directorios que son gratuitos. Los buenos, que son los ingleses o los americanos, que ya estás viendo que ChatGPT se basa en búsquedas en inglés, aquí sí que hay cuotas mensuales o cuotas anuales y lo mismo para aquellas webs tipo Confilegal o Law and Trends, todos estos periódicos o medios que hablan de temas legales, también cobran por aparecer en ellos, con lo cual aquí nos va a tocar hacer un esfuerzo si queremos maximizar las posibilidades de aparecer en ChatGPT, pero también podemos intentar convencerles de alguna forma para que publiquen ese contenido en su web. Va a ser muy difícil, o sea que vais a tener que tener un contenido muy, muy bueno o algún cambio, algún trueque para darles a estos medios y que os publiquen. Spoiler, aunque ya te lo he mencionado, ChatGPT y otras IAs suelen preferir fuentes de habla inglesa, especialmente americanos, con lo cual si eres capaz de aparecer en directorios americanos que también tienen sus propios listados de cuáles son los mejores abogados en Madrid o en las ciudades que sean, si aparecemos ahí, las posibilidades de aparecer en ChatGPT se disparan. El segundo punto es convertirnos nosotros en la fuente. Y es que si la IA se basa en las respuestas que aparecen en Internet en las primeras posiciones, es decir, en lo que está posicionado en Internet, y suele escoger un tipo de contenido específico, créalo. Créalo, es tan simple como eso. Es decir, mira qué contenido escoge la IA para darte esa respuesta. Es decir, cuando tú le preguntas algo, va a esas fuentes y es un tipo de contenido específico, simplemente replícalo. Y sí, aunque tengas que mencionar a tu competencia. Aquí te doy un consejo y es un contenido que nos funciona muy bien, es el listado de los mejores abogados, que es un contenido más tipo directorio, se parece más a un directorio, pero es un contenido que funciona muy, muy bien, porque si lo consigues posicionar en Bing, no en Google tampoco igual, pero en Google te va a traer muchas visitas, si lo consigues posicionar en Bing, ChatGPT lo va a tener en cuenta y es probable, o es muy probable, que consigas aparecer en ChatGPT. Y por último, modifica tu sitio web adaptándolo a ChatGPT. Aquí hay varias cosas y esto es un poco más técnico y no me voy a meter al meollo, pero hay dos cosas que son importantes. Que tu web cargue rápido, ¿vale? Tiene que tener incluso marcados estructurados, pero esto lo dejaré para otro vídeo porque es un poco más técnico. Pero sí que es importante que cargue rápido. ¿Cómo puedes detectar si tu web carga rápido? Te dejo bueno, ya te lo he comentado antes, pero debajo del vídeo tienes un enlace para acceder a este documento y a otros. Y aquí te dejo un enlace para entrar a la página que se llama PageSpeed Insights, que es una página de Google. Aquí simplemente le pegas tu contenido, tu página principal, tus páginas de servicio y te va a decir si está cargando rápido o no. ¿Cómo puedes saber si carga rápido o no? Pues para eso tendría que hacer otro vídeo, pero básicamente si esto aparece en verde, esta sección de rendimiento, estás perfecto, tanto en móvil como en ordenador, está perfecto. Ese es un punto clave, porque si tu web carga lento, ni Google ni ChatGPT van a destinar todo el tiempo que podrían a ver y a entender tu sitio web. El segundo punto, y más importante, es el contenido, y es que con el análisis que hemos hecho hasta ahora de todas las variables que tiene en cuenta ChatGPT, tiene en cuenta la especialización, tiene en cuenta los años, las reseñas en Google. Ahora lo que nos toca es modificar nuestro sitio web para hablar de todas esas características o variables que está mencionando ChatGPT en otros despachos, con lo cual, si menciona, por ejemplo, el tamaño del despacho, asegúrate de hacerlo tú también.
Si habla de los años de experiencia, asegúrate de hacerlo tú también. Lo puedes poner, te recomiendo hacerlo en la página de inicio o en el footer, es decir, la parte final de la web que se replica en todas las secciones. Y aquí sí te recomendaría meterle marcada de datos estructurados. Para eso haremos un vídeo explicando cómo se hace todo esto. Simplemente haciendo esto, es decir, poniendo en tu web las variables que quiere ChatGPT que pongas, el tamaño, la especialización, los años, el colegio, premios, asociaciones, todas las variables que estás teniendo en cuenta, si las pones en tu sitio web, pero céntrate solo en aquellas que estás recomendando para abogados en tu zona, ¿vale? Porque van a variar en función de la ubicación y de la especialidad. Si pones todas estas variables, las posibilidades de aparecer en ChatGPT se disparan. Y si además lo combinas con lo que hemos comentado de aparecer en esas fuentes o convertirnos nosotros en las fuentes, es prácticamente inevitable que te vayan entrando clientes desde ChatGPT. Y esto te lo digo personalmente, no solo porque a mis clientes ya les están entrando leads y clientes potenciales por esta vía y están cerrando clientes desde ChatGPT, sino porque a mí también me están llegando despachos que han buscado ChatGPT por empresas de marketing jurídico, mejores agencias de marketing jurídico, y aparezco yo ahí. Con lo cual, esto funciona. Ahora te toca hacer la parte de análisis, entenderlo bien y modificar tu sitio web. Pero si aún así sientes que esto se te escapa un poco de las manos o quieres asegurarte que se hace bien desde un inicio, en la descripción tienes un enlace para generar una llamada directamente con nosotros, donde te instalamos todo el sistema que incluye aparecer en Google, hacer anuncios y ChatGPT para conseguir clientes de forma 100% garantizada. Tienes el enlace debajo en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima.